Hoy vamos a ver la herramienta TextureWriter.com. Es una herramienta para crear narrativas interactivas con un sistema drag and drop. Para logarnos podremos hacerlo con Google o con email y contraseña. Lo primero que tenemos es un escritorio donde tenemos todas nuestras historias. Si yo le diera a cualquiera de ellas, podríamos jugarla directamente. Aquí vemos la versión edición. Le damos a un preview para ver cómo se jugaría, porque ahora mismo no está publicada. Se trata de arrastrar una serie de palabras claves que actúan de detonantes sobre una de las palabras del texto para establecer un comportamiento que supone ir avanzando en la parte narrativa. Normalmente estas palabras clave suelen estar orientadas a ser acciones, como en los juegos de ficciones interactivas clásicos. Al seleccionar el detonante, las palabras que conllevan interacción se subrayan de otro color. Vemos que podemos pasar de página, podemos añadir texto e incluso podemos modificar con CSS ligeramente un poquito las tonalidades del texto. Pero empecemos por la biblioteca pública de textos y de narrativas que ya están construidos por otros que nos pueden servir de inspiración y de ideas. Vamos a elegir el de Endure de Emily Short, que es una experta en este campo, para que veáis cómo cambia un poquito el estilo narrativo. En este caso es simplemente un texto sobre el que traducir a partir de pequeñas ideas. Aquí, como veis, son acciones, pero están modificadas, ¿no? Son acciones con un contexto diferente. Pues siguiendo esta idea, nosotros podríamos crear nuestra propia narrativa. Vamos a darle a crear una narrativa. Veis que tenéis un tutorial y que podéis restaurar una copia e incluso acceder a una biblioteca privada, pero nosotros vamos a empezar desde cero, poniéndole nombre y el nombre del autor, que siempre aparece en la carátula de la historia. Y empezamos a construir nuestra narrativa, y para eso lo primero es empezar a escribir en este lienzo en blanco. Mientras se va construyendo este párrafo, ya podéis ver que tenemos un menú lateral con una serie de características o botones de interacción sobre los que construir nuestra narrativa y configurar la historia. Vamos a añadir el primer detonante. El primer detonante va a ser la acción de observar y la vamos a aplicar arrastrando, igual que cuando se juega, sobre la palabra topiario. Aquí tenemos ya las opciones sobre las que podemos construir. Por un lado, podemos cambiar esa palabra directamente añadiendo un nuevo texto, cambiando de página o incluso seleccionando unas nuevas condiciones, de manera que al seleccionar esas flags nos permitan activar una serie de condiciones que impliquen otros tipos de comportamientos que podemos ver como nuevos comportamientos en el lateral derecho. Ahora mismo lo que vamos a hacer es que se cambie de página, que tenemos la opción de hacerlo con la interacción del usuario sin ella, es decir, que directamente se cambie la página o que tenga que darle una flecha para poder cambiar de página. Una vez a cambio de página, podemos acceder en las páginas en el menú lateral al árbol de decisiones que vamos creando y seguir construyendo sobre esas nuevas páginas que se van generando. Y así vamos desarrollando nuestra narrativa y vamos añadiendo nuevas interacciones. Si hasta ahora lo que hemos hecho es cambiar de una página a otra al interactuar, ahora lo que vamos a hacer es añadir nuevo texto. Ponemos otra acción de detonante, que va a ser probar, le damos a grabar, la volvemos a arrastrar sobre la palabra que se aplica, que es azúcar, y en este caso lo que vamos a hacer es añadir un nuevo texto después de ese párrafo. Aquí es donde podríamos añadir unas ligeras notas para cambiar, por ejemplo, el color del texto. A veces, cuando son narrativas largas, es interesante modificar ese color para que se vea que es texto nuevo que no se ha leído. Si le damos al preview, veremos que al accionar la palabra probar sobre azúcar, se añade un nuevo texto. Si le damos a las páginas, vemos ese árbol de decisiones, desde la primera página, que era la de Start, donde nos invitaba a darle a la flecha porque no habíamos puesto que sin interacción, tenía que ser con interacción del lector, hasta la de probar. De la misma manera, podemos aplicar interacciones que abarquen no solo una palabra, sino varias. Para ello, lo que tendríamos que utilizar es un guión bajo que una esas palabras para que actúen de conjunto. Por ejemplo, aquí la acción detonante va a ser saber,
La grabamos, la cogemos y la arrastramos, pero queremos que sea sobre Viejo Conde, no solo sobre Conde. Entonces lo que aplicamos es el guión bajo para que actúe como un conjunto y se aplique sobre las dos palabras. Lo mismo, podríamos cambiar la palabra, añadir otro nuevo párrafo, cambiar de página o incluso activar determinadas condiciones a las que les podemos dar un nuevo comportamiento. Por ejemplo, si yo al tomar esta decisión hubiera dicho que encuentre una llave y lo selecciono en flag como llave, le podríamos dar un comportamiento para que cuando suceda se dé por hecho que ya tengo la llave y entonces eso vuelva a considerarse en decisiones posteriores. Podríamos darle a los settings de configuración de la historia para modificar tanto la tipografía como el background, el color del background que aparece. Veis que aquí le estoy dando un poco cambio diferente, le pongo en color champán, o la pongo en color metal o en color luna. De manera que si le damos al preview podamos ver las modificaciones. Y también podemos modificar las propiedades de la página. En este caso hay la opción de que cuando se gire podamos limitar un poco la narrativa de manera que cuando se cambie de página podamos, digamos, limitar la regla de las acciones que se pueden realizar sobre esa página. Entonces, cuando hay una serie de acciones ya no se le permite seguir interactuando sobre ellas, sino que directamente cambia. Es otra manera un poquito de limitar, ¿no? de aplicar otras reglas del juego. Luego ya solo quedaría darle a descargarlo o a publicar. Cuando le damos a publicar terminamos de completar la información del texto. Podemos publicarlo en la librería pública, en una privada o mantenerla sin listar de manera que está oculta a no ser que tengas el enlace. Podríamos subir una imagen destacada y directamente se vería un poquito con este aspecto. Y aquí empezaríamos ya a jugar y a aplicar las acciones que hemos determinado. Y con esto es todo.